No mames, no mames, no mames. De AI Doc. Tratando de igualar al gran Javier Ibarrache. La verdad es que este documental que acabo de ver se llama El Doc de la IA o cómo me convertí en un apocaliptimista. Es algo verdaderamente genial. La pieza de principio a fin es algo fuera de serie. Habla el punto negativo de lo que puede representar la inteligencia artificial para la humanidad. Dice al mismo tiempo las partes positivas de las cosas que puede llegar a resolver la humanidad gracias a la IA y después trata de concentrarse en un punto neutro y una posibilidad hacia el futuro de cómo tratar de enfrentar esta circunstancia que es la nueva revolución a nivel mundial. Pero lo más interesante de todo es que este gran documentalista lo que logra es enmarcar absolutamente toda la reflexión en torno al evento más trascendental hasta este momento en su vida, que es el nacimiento de su primer hijo, lo cual me parece fenomenal. Creo que es un documental que todos tienen que ver. Daniel Roger logra lo que creo que hasta el día de hoy no lo había visto, al menos en otro lugar. Daniel Roger es un documentalista que ganó incluso un premio de la Academia a Mejor Documental por un documental que hizo de un opositor ruso al régimen actual. Y la verdad es que lo que es imperdible, fuera de la trayectoria del gran autor del documental, es que logra juntar a los principales detractores de la inteligencia artificial, de alguna manera involucrados en el mundo tech, y al mismo tiempo también a las otras personas que defienden la parte de la inteligencia artificial. Para no spoilear el documental, que vale la pena que vean, lo más interesante que pueden hacer es que logra sentar a los CEOs de las empresas que están produciendo la inteligencia artificial en el mundo, escuchar desde su propio punto de vista lo que está sucediendo. Creo que para la conversación que hoy está dominando, estamos viendo cómo la encíclica del Papa, la Magnifica Humanitas, pone a uno de los líderes morales religiosos a nivel mundial a hablar del tema de la inteligencia artificial. Se reúne el G7 y en la reunión del G7 están sentados los principales productores de inteligencia artificial. Donald Trump acaba en este momento de banear Anthropic con una orden del Ejecutivo diciendo que es peligrosa para el tema de los jailbreaks y que por una manifestación de la propia compañía en su página de internet donde dice que le entrega su modelo de Mythos 5 y de Fable, que es como la parte esclavizada de Mythos, finalmente se las entrega a los usuarios y da un reporte. Fiel al estilo de Darío de Anthropic, lo que hace es que en ese reporte dice que nadie escapa de un jailbreak universalmente, que ninguna compañía de la IA es capaz de prometer que esto es imposible. Y basados en esa misma publicación, el gobierno de Estados Unidos decide bloquear el tema del nuevo modelo de Anthropic. Entonces, en este documental del que se hablaba de AI Doc, logra juntar a los CEOs como última respuesta para tratar de dilucidar lo que nos depara en el futuro, fuera de las dos grandes opiniones que existen dentro del mundo tech. Y entonces logra poner en la mesa y ante una cámara a Hassabis, el CEO de DeepMind de Google, que además es el Nobel de Química, siendo un neuroprogramador. La verdad es que es un gran logro y expresa lo que él cree con respecto a lo que puede pasar con la inteligencia artificial y la humanidad en un futuro. Después pone a Sam Altman también en una entrevista y empieza a cuestionarle, incluso le comparte que él también va a tener un hijo igual que él y que no le asusta para nada que nazca en un mundo de inteligencia artificial. Y después Elon Musk, que cancela su entrevista por un tema de agenda, y Darío, de Anthropic, que también aparece en el documental. Vale muchísimo la pena si es algo de tu interés. Si tienes alguna de estas posturas fatalistas o muy optimista, finalmente creo que te ayuda a tratar de tener un punto medio de cómo tratar de explotar al máximo esta herramienta y vuelvo a insistir, aunque ya hablamos del tema, que me quedo un poco con la reflexión que hacen en la encíclica de Magnifica Humanitas, que es, finalmente sí, puede tomar el rostro de quien lo utiliza, pero creo que esa es la historia de la humanidad. La revolución industrial, la revolución digital, todas las revoluciones de la humanidad han estado ligadas siempre, indefinidamente, al uso y explotación que el ser humano decide hacer de estos avances y de este progreso. Elon Musk, al mismo tiempo, en una entrevista con Patel, que dura 2 horas 49 minutos, que también vale muchísimo la pena que la vean. Está en un podcast, está en Spotify, está en YouTube.
la verdad es que es imperdible porque lo que no dice en el documental finalmente de AI Doc, sí lo dice en esta entrevista. Dice que él está listo para irse 36 meses al espacio, que va a poner centros de datos en el espacio, evitando así costos excesivos de lo que ellos llaman tokens, que finalmente es todo lo que se ocupa, todo el clúster que rodea y que hace posible el tema de la IA y los consumidores que están demandando permanentemente cada vez más información y más conexiones, que tiene que ver con la fabricación de las turbinas, para la producción de energía eléctrica, toda el agua necesaria para temas de enfriamiento o incluso el tema de producción de energía también eléctrica, la parte de los servidores, los transistores, todo lo que rodea los tokens, que ya lo decía finalmente Natía Sadella de Microsoft también, que vamos a poder perder el derecho social de explotar estos tokens y todo lo que ello representa si no hacemos un buen uso de la tecnología. Elon Musk dice que lo va a resolver a través de SpaceX. Vamos a poner en el espacio todos los centros de datos necesarios. El sistema de enfriamiento va a ser gratuito porque el espacio es muy frío. Y en cuanto a la energía eléctrica, no tengo que preocuparme por la producción comprometida hasta 2030 de todas las turbinas, porque en el espacio tengo 24 horas luz solar que va a alimentar. Esto lo hace una semana antes de irse al IPO público de SpaceX, que lo convierte en el primer trillonario en toda la historia de la humanidad. Lo hace justamente 2 semanas después de que sale un reporte donde Jeff Bezos, el gigante de Amazon, en una de sus naves espaciales sufre un accidente y no tiene un despegue correcto. Creo que el timing de Elon es, digamos, inmejorable. Y también otra cosa súper importante que me llamó mucho la atención es que su postura de lo que representa la inteligencia artificial, volviendo al tema central del documental, y en esta parte, lo que hace me dejó sin palabras. Elon Musk lo que dice es que cuando nosotros hemos construido sistemas de conectividad de infraestructura carretera, por ejemplo, un puente elevado o una nueva carretera, finalmente no nos hemos preocupado ni ocupado si es que destruimos 100, uno o dos hormigueros y que finalmente no tenemos nada en contra de las hormigas, que nadie quería procurarles un daño a las hormigas. Sin embargo, todos esos hormigueros fueron destruidos para construir la carretera y que así debemos de tratar de ver a la IA, que la IA si en algún momento decide sustituirnos, pues que no tendremos por qué sentirnos mal porque somos como hormigas para la IA. La verdad es que después de ver este documental y que voy a regresar al tema central, quería darles un poco la perspectiva general de lo que cada CEO que está produciendo IA en este momento está diciendo al respecto. Y luego les voy a hacer otro par de comentarios de algo que dijo Jensen Huang de NVIDIA y que Elon Musk también hizo referencia a. Esta parte de lo que dice el documentalista, que dice que él se volvió un apocaliptimista, que es una palabra un poco difícil de recordar todo el tiempo. Y lo que dice es que sí, hay una parte muy negativa, sí, pareciera que es apocalíptica, que Skynet va a materializarse con Terminator o que vamos a estar viviendo una fase. La verdad es que creo que ya hay públicamente muchas pruebas de lo que realmente la IA es capaz de hacer para bien y lo que la IA es capaz de hacer para mal. Sin duda, el tema de que Hassabis, el CEO de DeepMind en Google, haya obtenido el Nobel de Química por descubrir finalmente la sintetización, perdón, de proteínas que antes no se sabía. Siendo un neuroprogramador, que además el tipo es un genio, era campeón de ajedrez desde muy niño en Inglaterra, finalmente te habla de que hay cosas positivas que pueden resultar de esto. La manera en la que todos están simplificando su trabajo, el que puedas volver a hacerte más productivo, el que puedas disponer de más tiempo, de creatividad, creo que son cosas muy positivas que están allí y que sin duda puede haber después beneficios de longevidad, avances en la medicina. La empresa Neuralink, finalmente también de Elon Musk, es un ejemplo de lo que se puede lograr. Creo que hay muchas pruebas positivas de lo que somos capaces de realizar con la ayuda de la inteligencia artificial hoy en día. Por otro lado, están todas las cosas negativas de las que se han hablado. Sí, efectivamente. Hoy están utilizando seguramente la inteligencia artificial para hacer estrategias de guerra, para decidir objetivos de ataque. Y creo que esto siempre ha estado presente en la humanidad. Es decir, ya fuera que tuvieras un garrote viviendo en una cueva como cavernícola, que vivieras en la edad de bronce y tuvieras una espada con la que armabas cruzadas en nombre de Dios, finalmente la humanidad está repleta de estos ejemplos todo el tiempo. Le da parcialmente, creo, la asistencia de la razón al Papa,
con su comentario, sí, pero él también planteó los mismos. Podemos en esta historia de la analogía de Nehemías tratar de buscar construir una ciudad juntos, donde todos podamos coexistir de manera armoniosa y en paz. Y por otro lado está esta torre de Babel de la que habla, donde vamos a dejar de entendernos, nos vamos a dividir y vamos a generar disensión en la humanidad. Pero yo creo que esto ha estado presente en toda nuestra historia y creo que no tiene que ver con la inteligencia artificial y además nos estamos adelantando un par de pasos a la realidad. Sí hay personas que son capaces de explotar más allá de los confines tradicionales de alguien que no está inmiscuido en esto para hacer ataques de ciberseguridad con la IA que hoy conocemos, sin duda. Eso es posible, lo están haciendo, está sucediendo. Como hay otras empresas que están utilizando la inteligencia artificial para tratar de generar mecanismos de protección de ciberseguridad y tratar de avanzar. Se aproxima el tema de las computadoras cuánticas, eso va a cambiar otra vez las reglas, va a cambiar la manera en la que estamos percibiendo actualmente los riesgos. Aquí estamos hablando al mismo tiempo de una AIG, le llaman. El AIG no es otra cosa sino lo que llaman una superinteligencia artificial, que en realidad es generativa. Simplemente es un self-reasoning. Tratar de cambiar un modelo de LLM, que es lo que hoy tenemos, un lenguaje de aprendizaje de la máquina, a tratar de llevarlo a un ambiente propio, donde empieza a hacer experimentos. Por ejemplo, veía un experimento de cómo metieron una inteligencia artificial y le hicieron creer que tenía un cuerpo. Empieza a interactuar, lo hicieron en el MIT, me parece uno de los experimentos más ambiciosos que se han hecho con IA hasta el momento. ¿Realmente estamos en ese momento para preocuparnos? No lo creo. Estamos en condiciones de hacer cosas positivas con la inteligencia artificial como hoy la conocemos y como mañana se puede conocer, sin duda. Había mucha incertidumbre, claro, era un oligopolio. Un puñado de hombres están controlando las inteligencias artificiales del mundo, porque tal vez todos podamos adquirir una licencia para tratar de explotarla, pero quienes poseen la propiedad de esa inteligencia artificial no son más de 7 compañías en el mundo. Japón lanza su propia inteligencia artificial, todo el mundo conoce DeepSeek, que está en China, estamos hablando ahorita de los principales líderes, y me quedo con una reflexión que les quiero dejar a todos. Cuando Sam Altman le cuestiona, el documentalista, sobre ¿cuál es el principal riesgo y por qué esta discusión, que además sabemos es una rivalidad histórica entre Darío y Sam Altman, que es OpenAI y Anthropic? Le preguntan cuáles son los riesgos de seguridad. Entonces, lo que él advierte es que si Rusia y China siguen avanzando con sus propios modelos de inteligencia artificial y logran llegar primero que ellos a esta inteligencia artificial generativa, eso sería un riesgo de seguridad nacional y un gran peligro para los Estados Unidos. Y entonces la pregunta es, ¿qué harías si eso sucediera? Su respuesta es, le avisaría al gobierno de Estados Unidos, a lo cual le vuelven a cuestionar, ¿confías en el gobierno de Estados Unidos? Y él responde, para este caso en particular, sí. La verdad es que creo que esto es algo que va a estar hablándose cada vez más. No sé si coinciden conmigo, pero lo que yo estoy observando en este momento, y me queda claro que hoy tenemos este medio de comunicación multicanal a través de YouTube, redes sociales, TikToks, Internet, es decir, tenemos muchos medios para informarnos, pero ya se siente que la inteligencia artificial empieza a dominar la conversación pública a nivel mundial. Se siente por su presencia en el G7, se siente por Japón respondiendo con su propia inteligencia artificial, se siente con este tema de Elon Musk tratando de irse al espacio para ganarle a sus principales competidores. Se siente con las reacciones que el gobierno de Estados Unidos tuvo con Anthropic por llamarlo un lunático ideológico. Y al mismo tiempo con la respuesta de Sam Altman. Solamente quiero decirles, por favor, no dejen de ver el documental, vale muchísimo la pena. Bueno, como les decíamos al principio, vamos a mandarle un mensaje a Javier Ibarreche, a ver si nos pela, para que haga el comentario del documental. Creo que su visión de cómo está planteado va a enriquecer mucho lo que estoy diciendo, pero no dejen de verlo, en serio, vale muchísimo la pena. Y una disculpita, creo que estuve diciéndole a Ibarrache todo el segmento de Ibarreche, pero si eres un apasionado del mundo tecnológico, si eres de estos que tiene una idea un poco de cultura pop, de juzgar la inteligencia artificial desde las concepciones de Matrix, Volver al Futuro y cualquier otro tipo de clase de cultura que nos haga creer como Terminator que esto puede acabar con nosotros o llevarnos al mejor de los mundos. Creo que no estamos ahí. Tampoco creo que nos vayamos a tardar demasiado en tener la disyuntiva de tomar una decisión de qué vamos a hacer, pero también coincido con lo que le decía su esposa al autor del documental. No podemos terminar con una concepción ingenua
de lo que es la inteligencia artificial, creyendo que todo puede ser positivo. Pero tampoco podemos crear una visión apocalíptica donde esto nos va a destruir. Yo creo que más bien tendría que imponerse la sensatez del ser humano de tratar de utilizar esto para el mejor de los fines. Cuídate mucho, no dejes de comentar. Me encantaría poder saber qué es lo que piensan. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto.